explicando casos perturbadores, escandalosos y polémicos en la sociedad salvadoreña. La familia Pimentel. 5 cadáveres fueron encontrados en la finca Los Reyes en el cantón Los Arenales en Nahuizalco en enero de 2019. Los cuerpos correspondían a los familiares del preparador físico del Sonsonate FC Omar Pimentel, quien de acuerdo con las autoridades de seguridad de ese momento afirmaron que fueron asesinados con arma blanca y de fuego y que habrían sido torturados. Un crimen más que llenó de luto y tristeza a familias salvadoreñas. Por este hecho 6 pandilleros fueron detenidos a quienes se les comprobó que estuvieron implicados de forma directa en la privación de libertad y masacre en la carretera Los Naranjos cuando la familia regresaba de presenciar un partido de fútbol en Sonsonate. El jefe fiscal dijo en ese momento que el plan fue asaltar el primer vehículo que subiera sobre la carretera hacia Los Naranjos. Los pandilleros, al momento de tomar al azar el automotor, tenían claro que debía ir solo y que no fuera acompañado de otro. Sin embargo, los asesinos actuaron contra 2 mujeres jóvenes, una señora, un niño y un hombre joven quien conducía el auto. Luego del encuentro, cuando retornaban a su hogar, ellos informaron vía telefónica a Pimentel que el automotor tuvo desperfectos en una llanta cuando iban por la zona de El Canello, jurisdicción de Nahuizalco, Sonsonate, en la carretera vía Los Naranjos. Esa fue la última vez que Pimentel entabló comunicación con sus parientes. El 18 de enero de 2019 la policía informó de la captura de los 4 primeros sospechosos y el 24 del mismo mes se conoció de la captura de 2 más. Las 5 víctimas en este caso son Rosa Ivette Colindres de Pimentel, Silvia Jaco de Colindres, Tania Elizabeth Monterrosa, Carlos Ernesto Joaquín Colindres y Marco P. de 12 años. De acuerdo con las autoridades, los mismos pandilleros confesaron durante el juicio que los criminales no solo torturaron a las víctimas sino que también violaron a las mujeres y luego los asesinaron a todos. El decente presentó al grupo como policía. Observaron que los ocupantes eran 2 mujeres jóvenes, una señora, un niño y un hombre joven quien conducía el auto y les dijo que eran de Chachuapa. Cuando los pandilleros preguntaron dónde vivían, el decente le preguntó si eran familias de pandilleros o familias de policía. El joven respondió que no, que regresaban a su casa después de ver un partido de fútbol del Sonsonate. Según Mandrake escuchó que el chufle le dijo al decente que solo les robarían los teléfonos, el dinero y otras cosas de valor. Mandrake se le acercó al decente para preguntarle qué iban a hacer. El pandillero le respondió que iban a robarles el carro. El Mandrake le dijo que si hacían eso las cosas se iban a complicar. El tramposo chufle estuvo de acuerdo en solo robarle. Acordaron que los introducirían a las fincas de café y allí los liberarían. En ese momento les ordenaron a las víctimas que les entregaran los teléfonos y que los iban a llevar a fichar a la delegación policial. El joven Carlos Ernesto Joaquín Colindres Jaco terminó de cambiar la llanta. Luego el decente le dijo al zombie que le fuera a dar vuelta al vehículo y que si las víctimas se sublevaban que les disparara. Todas las mujeres y el niño se acomodaron en el asiento de atrás. Colindres Jaco manejaba el vehículo mientras que el zombie y Mandrake iban en el asiento del copiloto apuntándoles a las víctimas con sus armas. Al llegar a un lugar conocido como Pata de Gallina entre las fincas Monterrey y Los Trozos se bajaron todos del carro. En ese momento comenzó a sonar el teléfono de una de las víctimas pero el decente lo apagó. Luego el mismo pandillero les dijo a las víctimas que serían detenidas, que el puesto estaba un poco más adelante. El decente le quitó el palo tipo abate al diácono y ordenó que las víctimas se subieran nuevamente al carro juntamente con el chufle y comenzaron a subir con dirección a la finca Los Trozos. Los demás pandilleros continuaron a pie debido a que el carro topaba en las irregularidades de la calle de tierra. Al poco rato detuvieron el vehículo. Se bajó el chufle, el renca, el son y el bombillo se quedaron cerca del carro vigilando a las víctimas. Según Mandrake, fue en ese instante que el decente le dijo al chufle que matarían a las víctimas para que no se diera el calentón, en referencia a que no se levantara ninguna sospecha. Mandrake le ha dicho a la fiscalía que cuando escuchó eso les dijo que eso estaba hecho mierda porque las cosas se iban a complicar pues la pandilla no había autorizado lo que estaban haciendo. Pero el tramposo Ochule les dijo que si ya se habían metido a ese huevo que topara. Mandrake asegura que les dijo que decidieran ellos, el chufle y el decente, pues ambos eran jefe y subjefe de la clica Vatos Locos Salvatruchos VLS. Los pandilleros amarraron a las víctimas adultas con cintas de zapatos y al niño lo ataron con la cuerda de una cartera de las mujeres. Fue en ese momento que la señora les suplicó a los pandilleros que hablaran con sus familiares para que comprobaran que ellos no eran nada, que no tenían vínculos con pandillas ni familiares de policía. El joven pedía que los soltaran, que no eran pandilleros. Caminaron un buen trecho, luego se detuvieron. A la mujer más joven se la llevó el decente y el chufle caminaron hasta perderse de vista. El Sony y el
Talismán se llevaron a la otra mujer joven en la misma dirección en que se habían llevado a la primera. La señora, el joven y el niño se quedaron bajo la vigilancia del diácono Renka y Mandrake. Como a los 5 minutos, el Mandrake decide ir a donde está el zombie y Talismán vio al primero que violaba a la mujer mientras el otro pandillero se fumaba una bacha de marihuana. La mujer les decía que si eran policías no debían violarla. El Talismán le dijo que se callara, que ya se iban a ir y que no las iban a remitir. La mujer guardó silencio. El zombie le dijo a Mandrake que metiera mano, es decir, que violara a la mujer. Mandrake lo hizo sin poner reparo. Luego siguió el Talismán. Después de eso, Mandrake dice que fue a donde estaba el chufle y el decente. Observó al primero que se estaba subiendo el pantalón y al último violando a la otra mujer, quien le rogaba que no la continuara abusando. Que el joven que conducía el carro era su esposo. Mandrake ha dicho a la fiscalía que la decisión de violarlas fue algo que surgió en el momento. Cuando hubieron violado a las dos mujeres, el decente les dijo a las víctimas que más adelante estaban sus familiares que habían llegado a buscarlo. Las víctimas les agradecieron creyendo que en realidad las liberaría. En ese instante todos los pandilleros se quitaron los gorros navarones y se los dieron al diácono y al Renka para que se los colocasen al revés a las 5 víctimas para que no vieran por dónde las llevaban. El niño siempre se mantuvo tomado de la mano de la señora. El diácono agarró a la señora y al niño y comenzaron a caminar. El Renka y el Sonny agarraron a las mujeres jóvenes y el Talismán tomó al joven. Todos caminan por entre los cafetales mientras los pandilleros les apuntan con sus armas según el relato de Mandrake. Al llegar a un determinado lugar, el decente ordena a las víctimas que se sienten. El joven se sentó junto al niño, luego la señora y después las dos mujeres jóvenes siempre con los gorros puestos. Luego el chufle le disparó al joven, luego mataron al niño, a la señora y a una de las mujeres. Simultáneamente el decente golpeó con el palo tipo bate a la mujer más joven en las costillas. Ella solo dejó escapar un quejido y se dobló. Según Mandrake fue rápido. Luego les tomaron el pulso a cada uno y comprobaron que estaban muertos. Un disparo a cada uno. Después el decente le dijo al diácono que consiguiera una pala, un azadón y un corvo. Con el azadón y la pala cavaron un hoyo de unos 2 o 3 metros. Con el corvo mutilaron los cadáveres para que cupieran. Les rajaron el vientre para evitar que no hirieran cuando los cuerpos explotaran bajo tierra. El Mandrake participó en el mutilamiento de la joven que momentos antes había violado. Luego apisonaron la tierra y sembraron un café. Cuando terminaron ya eran como las 3 de madrugada. Los pandilleros se fueron a dormir a las cabañas de la finca Los Trozos. Como las 7 de la mañana del 17 de enero todos los criminales se dispersaron. Cada uno se fue para sus casas como si no habían hecho ninguna maldad. Ese mismo día comenzó la búsqueda de la familia, pero sería muchos días después que los cadáveres serían encontrados. Hasta que Mandrake decidió hacer un trato a cambio de no recibir castigo judicial a pesar de haber participado directamente en la privación de libertad de las víctimas, la violación sexual de 2 mujeres y el descuartizamiento y enterramiento de las 3 mujeres, un joven y un niño. El 9 de febrero de 2019 fueron finalmente sepultados los 5 familiares del preparador físico del Sonsonate FC Omar Pimentel en un multitudinario funeral que inició la noche del viernes 8 de febrero en la cancha de baloncesto 2030 de Chalchuapa, Santa Ana y terminó en el cementerio general del municipio al mediodía de este sábado. El 21 de febrero de 2019 el entonces director de la Policía Nacional Civil PNC Howard Cotto informó que tenían información de la muerte de 2 pandilleros que habrían participado en la masacre de la familia. Más tarde se conoció que en total 3 habían sido asesinados por su misma pandilla. La Fiscalía General de la República informó el lunes 13 de julio de 2020 que los implicados en la masacre de los 5 miembros de la familia Pimentel fueron condenados a más de 260 años de cárcel. Al menos 10 personas habría participado en la desaparición y masacre de la familia Pimentel, un hecho que conmovió al país entero.